En medio del prístino bosque se alza un roble nudoso, cuyas antiguas ramas se entrelazan con los cuentos de siglos pasados. Alto y silencioso, guarda bien sus secretos y se mantiene dentro del enigma de innumerables generaciones. El bosque en sí es un laberinto, cada árbol marca un camino en el tiempo, cada hoja caída un susurro de algo que alguna vez fue. Es a este misterioso santuario al que nos lleva nuestra historia, una historia de misterio y terror que acecha en el corazón del bosque. La luna brilló pálida y llena la noche en que comienza nuestra historia, proyectando un brillo etéreo sobre el bosque silencioso. Una figura solitaria caminaba bajo su luminiscencia, con pasos vacilantes, como si tuviera miedo de perturbar la tranquilidad de la noche. Los árboles parecían susurrar, sus hojas susurrantes formaban una sinfonía de silencio y misterio. El bosque parecía desalentador, ocultando secretos que solo los más valientes se atrevían a revelar. Nuestro protagonista, un joven estudioso de las antigüedades, se había aventurado en el bosque en busca de una enigmática reliquia perdida hace mucho tiempo en los anales del tiempo. Transmitido a través del folclore y las leyendas, se decía que tenía un poder incalculable cuando la luna estaba en su cúspide. Sin embargo, también se rumoreaba que estaba custodiado por una fuerza oscura y no mundana, una fuerza a la que los mortales nunca debieron enfrentarse. A medida que el erudito viajaba más profundamente, los bosques se volvieron más densos, y su oscuridad se tragó el tenue resplandor de su linterna. Sonidos extraños resonaron desde el corazón del bosque, resonando en los árboles centenarios. El viento susurrante adquirió un ritmo inquietante y la vida silvestre, normalmente dócil, estaba inquietantemente silenciosa, como si el mismo aire estuviera preñado de anticipación. De repente, el erudito se topó con un claro donde se encontraba un antiguo monolito, con su superficie grabada con patrones de una época olvidada hace mucho tiempo. Este era el lugar de descanso del artefacto que buscaba, un reloj de sol celeste que, cuando se activaba correctamente, podía aprovechar el poder de la luna. Comenzando a rastrear patrones en el reloj de sol, susurró el antiguo encantamiento que desbloquearía su potencial. Como en respuesta, un viento extraño comenzó a levantarse, hirviendo entre las ramas densamente pobladas del bosque. El erudito retrocedió desconcertado, tropezó hacia atrás y se estrelló contra el antiguo roble. La noche pareció tomar un aire sepulcral, mientras el tejido mismo de la realidad parecía cambiar. Al separarse del tronco del árbol, surgió una figura un espectro de belleza sobrenatural pero un aura inquietante. Llevaba un brillo espectral que oscurecía sus rasgos e irradiaba una inclemencia más fría que el invierno mismo. La erudita reconoció inmediatamente a su oponente, era el espíritu que se rumoreaba que guardaba al centinela sundial, a de los secretos olvidados del bosque. Una confrontación era inevitable. La aparición, sin inmutarse por la presencia humana, avanzó amenazadoramente, insinuando zarcillos de opresión en los huesos del erudito. Pero la antorcha de la curiosidad humana arde más que la noche más oscura y, preparándose, la erudita se mantuvo firme, con el corazón lleno de una determinación tranquila que coincidía con la suave luminiscencia de la luna. En cuestión de respiración, la aparición se abalanzó, navegando ágilmente a través de la luz de la luna moteada que fluía a través del denso dosel. Sparks voló mientras los dos adversarios participaban en una peligrosa danza la figura fantasmal usando sus poderes etéreos, y el erudito confiando en su ingenio y fuerza física. De un momento a otro, el campo de batalla pasó entre lo corpóreo y lo espectral. A medida que se desarrollaba el espectáculo, el reloj de sol comenzó a agrietarse, emitiendo una espeluznante luminiscencia que desterró la serenidad de la luz de la luna. El espíritu guardián, reconociendo su pérdida a manos del destino y del tiempo, vaciló, mirando la fisura del reloj de sol. La académica aprovechó este momento de incertidumbre y reuniendo lo último de sus fuerzas, asestó el golpe decisivo. El espíritu soltó un grito sobrenatural, disipándose en la noche, dejando tras de sí un rastro de polvo de estrellas luminiscente. El bosque, sintiendo la resolución, agitó un coro de hojas susurrantes, y vientos susurrantes dando la bienvenida a la victoria del erudito. Mientras miraba el reloj de sol, ahora agrietado e inactivo, una reconfortante sensación de paz la invadió. Puede que el espíritu guardián haya sido derrotado, pero el bosque aún susurraba secretos centenarios, manteniéndolos a salvo de aquellos demasiado llenos de arrogancia para respetar su poder. Cuando se giró para irse, una luz se filtró desde los cielos de arriba, cayendo sobre una insignia grabada en el reloj de sol. Era único, diferente a cualquiera que hubiera visto antes, y sentía que tenía un poder más allá de la comprensión humana. El espíritu guardián fue derrotado, pero el bosque, al parecer, tenía otros planes. Al día siguiente la erudita regresó al bosque, armada con sus cuadernos y mapas, decidida a descubrir los secretos del reloj de sol. No dejaría que cayera en las manos equivocadas, ni cedería al poder que prometió, que sería suyo para proteger, una promesa que le había hecho al espíritu guardián que ahora dormía bajo el dosel del bosque. A medida que pasaron las estaciones y los años trascendieron, la erudita mantuvo su vigilia sobre el reloj de sol, asegurándose de que permaneciera inactivo y sin ser descubierto. Se había vuelto una con el bosque, su guardián, ofreciéndole el respeto y la reverencia que merecía.
Siempre atenta, se aseguró de apreciar también los recuerdos de esa fatídica noche, cuando miró fijamente a un enemigo de otro mundo y salió victoriosa. Pero el bosque, como ella había conocido, es cuna de misterios incesantes. Y con cada silencioso movimiento de las hojas, el erudito sentía una invitación renaciente a desentrañar otra. Una noche, de regreso al monolito, el erudito encontró grabados hechos por una mano extranjera, glifos que representaban un camino que conducía al corazón mismo del bosque. Una fuerza inexplicable la empujó, obligándola a seguir el enigmático camino a pesar de la inexplicable oscuridad progresiva. Después de horas de atravesar el corazón del bosque, se encontró en un claro apartado, donde una figura espectral esperaba al espíritu Her, hablando en silenciosas lenguas de viento y relucientes rayos de luna. El guardián, sintiendo la pura intención del erudito, le reveló el quid del misterio que persiste en el seno del bosque. Un amuleto, magnífico e incandescente, yacía escondido en las profundidades del bosque, cansado de la avaricia humana. Predijo que caería en manos de un alma que carecía de respeto por la esencia del bosque, un alma deseosa de ejercer su poder indomable con fines nefastos. El erudito asumió el manto que le había concedido el destino, un juramento de proteger el bosque de las abominaciones que acechan en la humanidad. Una profunda armonía se agitaba dentro de ella, y su inquietante melodía conllevaba la inevitabilidad de un destino desconocido. Los guardianes, tanto antiguos como nuevos, le notificaron de una crisis cataclísmica a punto de desmoronarse, y su destino era evitarla. Siguiendo sus pasos, el erudito se apresuró al reloj de sol, mientras los espíritus guardianes la seguían en silencioso apoyo. La antigua reliquia, que ya pulsaba con una energía espeluznante, reveló una red astral map, tan interconectada de caminos celestes que conducen a un reino etéreo. Ya era hora de que ella trascendiera los límites del mundo material y enfrentara la oscuridad de frente. Avanzando sin miedo, entró en el misterioso mundo real, trascendiendo el tiempo y el espacio, una enigmática sala de ecos donde el pasado, el presente y el futuro se cruzaban. Aquí, en medio de matices cambiantes y susurros efímeros, se enfrentó a la encarnación de la destrucción inminente, una fuerza demoníaca que había aprovechado la antigua y cruda energía del bosque por razones impías. Se produjo una intensa batalla en el momento en que la entidad vio el mapa astral que el erudito había prendido fuego momentos antes, un plan elaborado por los antiguos espíritus que estaban a su lado. En su ardiente abrazo, el demonio fue despojado de su poder robado y se materializó un portal al inframundo, arrastrando al mal a su infinito abismo. El erudito salió tropezando del reino etéreo, aturdido pero victorioso, y se desplomó junto al reloj de sol. Los espíritus guardianes brillaron en reconocimiento a su valentía, prometiendo mantener el bosque seguro. Gradualmente, la erudita volvió al mundo físico, alterada para siempre por sus experiencias de otro mundo. Rebuscando entre sus pertenencias, el erudito encontró el amuleto que le regalaron los guardianes espectrales. Adornado con símbolos cósmicos y piedras preciosas místicas, emanaba una calidez reconfortante. Era su insignia de honor, de la promesa que había hecho de proteger la promesa de Forrest, a que mantendría, inmortalizando los secretos de los bosques en los anales de la conciencia humana. Metiendo el amuleto a salvo debajo de su capa, la erudita se levantó, quitando el polvo de las hojas y las ramitas. Un viento, más fuerte y reconfortante que cualquiera que hubiera sentido, acarició su mejilla en un gesto de gratitud. El bosque susurró en armonía, reconociendo su victoria y su nueva asociación con el bosque. A partir de ese día, el erudito siguió siendo el guardián del bosque, salvaguardando sus secretos, protegiendo su esencia. Porque los bosques le habían confiado sus misterios, y ella había encontrado su propósito entre las entidades antiguas que habitaban dentro de él, los espíritus, Her, sus guardianes y sus compañeros perdurables. El reloj de sol, que alguna vez fue una fuente de temor, ahora se mantuvo como un faro de síntesis, fomentando la armonía entre lo físico y lo espectral. Unía dos mundos, encapsulando la tradición y el poder del bosque, sin pasar nunca por alto la profunda interacción entre lo natural y lo sobrenatural. Los cuerpos celestes irradiaban su reluciente presencia en el reloj de sol, dando una aura tranquila al bosque. Se había restaurado una armonía y las alguna vez siniestras sombras se disipaban en una paz inquebrantable. Los tranquilos susurros del bosque y las celestiales canciones de cuna del cosmos dieron una serenata a un viaje imprevisto, llamando al erudito a continuar y desentrañar las maravillas ilimitadas que contenía el universo. La historia, una vez envuelta en enigma y misterio, ahora irradia un coraje empoderador y una esperanza tranquila. El vínculo improbable entre el erudito y el bosque, forjado en pruebas y tribulaciones, dice mucho del poder trascendente de comprensión, respeto y determinación inquebrantable del espíritu humano. El bosque, que alguna vez estuvo lleno de pavor y aprensión, ahora llama con una invitación a desentrañar la cautivadora historia de su tradición y el abrazo de sus guardianes. Y así, adornado con el amuleto y un corazón rebosante de reverencia y valor, nuestro erudito todavía deambula por el denso y vibrante laberinto del bosque. Nuestro guardián de los misterios etéreos del bosque y guardián de sus incalculables secretos, sin historia puede capturar verdaderamente la tremenda belleza, el terror y el enigma eterno que el bosque, y sus sombras iluminadas por el sol, y sus susurros iluminados por la luna realmente contienen.